Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien y si no es así, recuerda que todo pasa por algo. En el vídeo anterior os hablé de cuando toqué fondo, estuvimos hablando del vacío, de cómo se genera inevitablemente y cómo te puede arruinar la vida, por así decirlo, tengas lo que tengas. Si no lo habéis visto, os recomiendo verlo porque de lo que vamos a hablar hoy es cómo continuó mi experiencia atravesando todo ese vacío y a lo que me llevó. Y el tema de hoy es un tema que a mí personalmente me empezó a fascinar desde el primer momento y a día de hoy me sigue fascinando y sigo aprendiendo muchísimo. Y sigo conociéndome muchísimo, que al final creo que es lo más importante. Conocerse a uno mismo es la base, una de las bases de la felicidad. Y vengo a hablaros del ego. Yo antes, hasta hace pocos años, la palabra ego, tanto para mí como para mi entorno, la utilizábamos de manera errónea. Es como, ay, esa persona tiene mucho ego. Significa un poco así que es soberbia y ya está, pero no. Ego, de hecho, en latín significa yo. Cuando hablamos de nosotros y de nuestra personalidad, ¿no? La personalidad. En latín persona significa máscara. Entonces, el yo es mi personalidad, es una máscara, no eres tú. Vamos a profundizar mucho en esto y veréis que es una pasada. ¿Cómo se crea el ego, no? Hay que remontarse al nacimiento, ¿vale? Voy a ser rápido, que si no... Cuando nacemos, básicamente, tú estás conectado a través del cordón umbilical y cuando lo cortan se produce una herida de nacimiento que conlleva al instinto de supervivencia. En ese momento tú eres totalmente... no te puedes valer por ti mismo, no puedes sobrevivir por ti mismo, entonces se crea la primera capa de ego, una capa que quiere sobrevivir. Es lo que podemos llamar instinto de supervivencia. No tendríamos por qué decir que eso es ego, ¿de acuerdo? Pero al final del vídeo entenderéis por qué es ego también. A raíz de ahí, cuando vas cumpliendo años, se crea el concepto del yo y del mío. El yo y el mío, digamos que es como el inicio del sufrimiento, ¿no? Un niño, una niña, mi juguete, mi ropa, mi mamá, mi papá, ¿no? Es mío. Y si otro niño se lo quita, o se le rompe, o lo pierde, sufre. Porque ya ha creado una identidad con ese juguete. Inconscientemente se ha creado una conexión, un apego con las posesiones de ese niño y cuando se rompe o se pierde el juguete, o se lo quitan a alguien, o se lo cogen para jugar en el parque, hay una reacción de alerta, de algo que me pertenece, pero no a nivel posesión, es algo más profundo, algo que con lo que soy yo se está yendo, se está alejando, ¿no? Ahí empiezan las identificaciones con el ego. Desde muy pequeñitos ya nos vamos identificando con lo que tenemos. Yo me acuerdo cuando era muy pequeño y iba a casa de algún amigo a jugar, a él le asociaba mucho con qué juguetes tenía, ¿no? Si tenía juguetes muy guapos, de Spider-Man, me acuerdo, o de tal, era como, hostia, qué chaval más guay, por los juguetes que tenía, porque era una asociación que hacemos de pequeño, ¿no? Lo mismo puede ocurrir con lo que te dicen. Desde pequeñito te van diciendo qué guapo eres, qué listo eres, te pueden decir cosas malas. Perfectamente puedes criarte en un entorno donde te invalidan mucho, donde desde pequeño sientes que no están valorando todo el esfuerzo que tú haces, empiezas a sentirte insuficiente. Se van creando otras capas de ego. Desde muy pequeños, hasta que vamos cumpliendo años y entramos en la adolescencia, no paramos de crear diferentes capas de ego. No somos conscientes de eso, simplemente vamos creando una identidad. Todas esas capas de ego conforman nuestra personalidad, nuestra máscara. Es cierto que el ego es necesario para, digamos, sobrevivir o convivir en sociedad, es necesario. En momentos determinados de la vida es fundamental para pasar un mal momento, para sobrellevar la vida que te esté tocando vivir en ese momento, es necesario. No demonicemos el ego, es súper importante esto, ¿vale? Nos vamos creando una autoimagen basada en, pues vamos desde el principio, tu nombre. En ese momento la edad. Normalmente cuando tú le preguntas a alguien, cuéntame quién eres, háblame de ti, ¿no? Pues decimos nuestro nombre, nuestra edad, lo que hemos estudiado, lo que trabajamos, pues, qué me gusta,
a qué se dedican mis padres, de qué equipo de fútbol soy, de qué partido político. Empezamos a definirnos a nosotros mismos con cosas que son de fuera, realmente, que ninguna la hemos elegido nosotros desde la consciencia, ha sido todo condicionado por la educación externa. Tu nombre no lo elegiste tú, tu idioma no lo elegiste tú, tus ideales en realidad tampoco los has elegido tú, has estado muy condicionado siempre por tu entorno, pero nos identificamos tanto con ello que esa autoimagen mental, y repito, mental, de nosotros mismos, damos por hecho que somos nosotros. Entonces, como el ego es miedoso, el ego es egoísta, de ahí viene la palabra. El ego siempre va a querer que la realidad externa se adapte a uno mismo, siempre va a culpar de sus desgracias, siempre va a quejarse de que a él le vayan las cosas mal, siempre va a buscar la felicidad fuera, va a buscar el amor fuera, porque el ego es la capa, el ego es el obstáculo que hay entre tu conciencia y tu verdadera felicidad. Hay muchas capas de ego. Algo que hay que entender es que no tenemos un ego. Según todas las experiencias que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida, se van creando diferentes egos, se van creando diferentes yoes. Si te hablo de mí, por ejemplo, que es la manera más fácil que tengo para explicarlo, y tú lo traspolas a tu vida. Yo, por ejemplo, desde pequeño me iba bien en los estudios, era popular entre mis amigos, se me daba bien los deportes, era el típico que le cogen de capitán en educación física, que se le da bien, que recibe mucha validación femenina de las compañeras. Entonces se crea, en mi caso se creó, un ego que se sentía perfecto. Eso deriva en querer ser perfecto siempre. Eso deriva en una necesidad de perfección que llega a un momento que es imposible de sostener y deriva en sentirte imperfecto, sentirte insuficiente, pero eso ya es más adelante. Yo me crié con mis abuelos. Por situaciones familiares, nuestra madre no pudo estar con nosotros en los primeros años de nuestra vida y entonces yo he sufrido lo que psicológicamente se llama falta de amor materno. ¿Eso qué hace? Eso provoca, y si has tenido falta de amor paterno, pues lo contrario. Provoca que yo tenga un ego que necesita mucha validación femenina. Va a valorar mucho recibir validación femenina. En mi caso, al haber desarrollado un ego popular, recibí validación femenina y recuerdo una vez en la granja escuela que las niñas me hicieron... Esto no estoy fardando porque esto no ha acabado en nada bueno, ¿de acuerdo? y recuerdo a prácticamente todas las niñas de la clase haciendo un círculo y como declarándose. Yo recuerdo sentirme mega especial, imagínate, en quinto de primaria somos muy pequeños. Esa necesidad de validación femenina, ese ego, que no soy yo, que se creó por la falta de amor materno, recibió muchísima validación, se alimentó muchísimo, encontró mucha gratificación ahí, y eso me ha perseguido durante toda la vida. Se pueden crear egos, todo lo contrario. Si has sufrido una infancia en la que te has sentido poca cosa, te has sentido insuficiente, has sentido que no encajabas, o has recibido poco amor paterno, lo que hablaba antes del amor paterno, buscarás reafirmación masculina. Esto ocurre. Según lo que tú hayas, iba a decir sufrido, bueno, según lo que tú hayas vivido se van a crear diferentes versiones tuyas. Una que te puede resonar mucho, no porque lo hayas vivido, sino porque se dice, ¿no? Cuando en una relación sufres una infidelidad, sientes que no vas a poder confiar nunca más en nadie. Eso es porque se crea una versión de ti que desconfía. Esa versión de ti, ese ego, ese otro Hugo, nunca se va a fiar. ¿Por qué? Porque cuando se crea una versión de ti, esa versión de ti va a sobrevivir mientras ocurra algo a su alrededor que la alimente. Entonces, un ego que no confía, por ejemplo, va a aparecer constantemente en tu vida a buscar argumentos, a buscar información para validar que tiene motivos para no confiar. Un ego que necesita dar lecciones también va a aprovechar cualquier circunstancia que le ofrezca la vida para dar lecciones. Por ejemplo, ahora tú a lo mejor estás viendo este vídeo y seguramente no me estés viendo tú. Me están viendo tus egos. Y habrá uno que está prevaleciendo por encima del resto. Si tienes un ego que necesita dar lecciones, que suele estar muy presente en tu vida, seguramente estés juzgando lo que yo digo y en algún momento sentirás la necesidad de escribirlo en comentarios y dar alguna lección en los comentarios. O a lo mejor me estás viendo a través de un ego
que siempre se ha sentido muy incapaz de tomar decisiones, una versión de ti que por lo que sea en un pasado le han invalidado, cuando ha querido participar en grupo no le han tenido en cuenta, o se ha sentido incapaz de resolver ciertos momentos en la vida y se ha ido creando una versión de ti que, repito, no eres tú, pero se ha creado una versión de ti que siente que necesita que le digan lo que tiene que hacer, y entonces todo lo que ellos digan va a sonarte te vas a aferrar a ello, va a sonarte a verdad absoluta, y eso no es así, no es cierto. Todo siempre os lo digo, no os creáis nada, probarlo desde vuestra propia experiencia. Una vez se han creado todos estos egos y conformamos lo que llamamos nuestra personalidad, esa autoimagen mental es lo que nos define. Yo soy, puntos suspensivos. Todo lo que va después del yo soy hay que cogerlo con muchas pinzas, porque seguramente la mayoría de cosas a través de las cuales tú te definas no es verdad, no eres tú. Tú no eres tu edad, tú no eres tu entorno, tú no eres tus posesiones, tú no eres tu pareja, tú no eres tus hijos. Este es un buen ejemplo. Ocurre, de hecho esto está estudiado en psicología, ocurre que nos identificamos con nuestros roles de vida. Yo, por ejemplo, me identifiqué con el rol de Salvador, sobre todo de Salvador hacia el género femenino. ¿Por qué? Pues me viene de la historia de mi madre. Mi madre, que ahora es una mujer increíble y la amo, ha tenido una vida muy dura, y yo he podido presenciar cuando era muy pequeño que lo estaba pasando mal. Y sé que ahí se creó el Hugo que quiere salvar a las mujeres, que quiere que no se hagan daño, que no tal. Me acuerdo en Fama, cuando estuve en Fama, en los ensayos grupales con Lola. Me acuerdo que es verdad que cada vez que había un porté, yo inconscientemente me ponía al lado por si se caía para cogerla. Si iban a probar algo con Lola, si lo hacía yo, tenía un cuidado que te cagas, y le decía a todo el mundo que lo hacemos bien, tal. Si yo no iba a portearla, estaba pendiente de cogerla. Y me acuerdo que una vez me lo dijo con mucho cariño y riéndose, pero me dijo, no me acuerdo bien, pero fue como, tranquilo, Hugo, no pasa nada, que vas a salvarlas a todas. Me acuerdo que me lo dijo. ¿Por qué me acuerdo? Porque supongo que tenía algo. En ese momento yo no era consciente, pero hay ciertas frases, ciertas cosas que te ocurren en la vida que por lo que sea se quedan, son lecciones inaprendidas. Es lo que yo he aprendido de eso, ¿vale? ¿Por qué me acuerdo de esto que me dijo Lola? Uy, porque me está explicando esto. Ha sido un ejemplo de, en este caso, el Hugo que necesita salvar, ¿no? El problema de los egos es que te desconectan de ti mismo, te desconectan de esa fuente de amor real, esa fuente de felicidad real. El ego siempre va a obtener el placer desde fuera. El ego siempre va a ser temeroso de perder sus fuentes de placer, sus fuentes de felicidad. El ego siempre va a victimizarse ante una vida que le maltrata. Para el ego nunca va a ser suficiente, nunca va a ser suficiente. Yo he podido observar cómo diferentes versiones mías buscaban para, ¿cómo te digo? Al final esas versiones que se crean de ti, una vez se han creado, van a estar contigo toda la vida. Son como diferentes tús que están aquí y que cuando tienen oportunidad aparecen. A veces juntos porque se llevan bien. Yo hay un Hugo juez. Como buen eneatipo 1 que soy, algún día hablaremos del eneagrama, hay un Hugo juez, hay un Hugo que juzga, hay un Hugo que le gusta dar lecciones, hay un Hugo que se va a la melancolía cuando las cosas van mal, hay un Hugo perfeccionista, hay un Hugo que se siente superior, pero ya los he visto desde fuera. Luego hablaremos de eso, que si no va a sonar todo muy esotérico y es pronto todavía. ¿Qué pasa con el ego? El ego se va erosionando con los años. Es como la vida, es como esas olas en el océano que no paran de golpear las rocas y las van erosionando poquito a poco, poquito a poco. La vida te va a dar palos para que confrontes la realidad. Y la realidad es que cada lección que te da la vida es para alumbrar alguna herida tuya del pasado y erosionar ese ego, hacer que esas capas vayan cayendo, vayan cayendo. Hay algo que escuché a Jim Carrey que hablaba de la depresión y en inglés decía depressed, ¿no? Depressed es deep rest, es como un descanso profundo. La depresión es un momento en el que tu cuerpo dice, se acabó, estoy harto de interpretar estos papeles, de ponerme estas máscaras que has creado para
desenvolverte con este mundo. Estoy cansado. La depresión, digamos que es la llamada de atención de basta ya, deja de interpretar papeles que no eres. Empieza a volver a mirar para... No, a volver no, mira para adentro y conócete. Estoy cansado. Tu cuerpo necesita un descanso profundo. Deep rest. Me gustó mucho esa forma de verlo de Jim Carrey. Y entonces viene el trabajo. Viene ese momento en el que tocas fondo y ya esas máscaras no funcionan. Ese Hugo que se sentía perfecto se da cuenta de que no lo es. Ese Hugo que juzgaba se da cuenta de que lo hacía para sentirse superior. Ese Hugo que buscaba validación se da cuenta de que ahí solo había vacío. Si te acompañan, aquí hay dos maneras y pienso que las dos son totalmente compatibles. Está la terapia, el psicoanálisis al final te hace ir a ese pasado para entender de dónde vienen todas tus heridas, todos tus traumas. Dicho de la forma que yo tengo de verlo, para decirte de dónde vienen todos tus egos, esas personalidades que se han ido creando, que las vayas conociendo, que te conozcas a ti mismo. Ahí hay un arma de doble filo porque conocerte a ti mismo es la base de empezar a salir de esa identificación con tus egos, empezar a entender por qué reaccionas así, cómo te comportas, por qué esto te afecta, por qué necesitas aquello. Pero también puede ocurrir que si te diagnostican un TDA, te diagnostican depresión, te diagnostican algo, aparece otro ego para identificarse con eso. Tu mente va a crear otro ego que se identifica con eso. Y no vas a decir, estoy pasando por una depresión. Puede ocurrir que digas, tengo depresión, soy una persona con depresión, lo cual significa que acabas de crear una persona, una máscara en latín, que es depresiva. Y te acabas de identificar con alguien que tiene depresión y te vas a relacionar con el mundo desde ahí. Vas a sentir que tienes derecho a quejarte, vas a sentir que tienes derecho a maltratar a los demás, porque cuando te da una caída, te da un brote de estar mal, esto yo lo he visto. Te sientes con el derecho de quejarte, con el derecho te sientes superior incluso. Te puedes sentir que tú no tienes ni idea porque yo he sufrido mucho más que tú. ¿Qué vas a saber tú? Si te diagnostican un TDA, te puedes aferrar a eso para no prestar atención, para no hacer las cosas que tienes que hacer, para quedarte en una zona de confort en la que está justificado que no seas productivo, está justificado que no evoluciones al ritmo que podrías evolucionar. No estoy infravalorando esas enfermedades, mucho cuidado. Lo que estoy diciendo es que es importante entender que tú no eres tu enfermedad, tú no eres eso. Si utilizas la enfermedad como una tarjeta de visita, como una llave para abrir la puerta del victimismo, vas a crear aún más sufrimiento. Hay personas que se mueren así, personas que no salen de ahí porque no quieren. Esto es una frase que habréis oído muchas veces. Ir a un psicólogo no sirve de nada si no quieres que te ayuden. Significa literalmente eso. Te has identificado con tu víctima. Y estás cómodo ahí. Aunque sufras, aunque no quieras sufrir, porque nadie quiere sufrir, estás cómodo ahí. Y también ocurre que el sufrimiento genera cierto placer. Esto está estudiado neurológicamente hablando. Se crea apego al sufrimiento. El apego al final es una necesidad de obtener algo. Sentir que si no tienes esa fuente de placer, no vas a ser feliz, te has apegado a algo, ¿no? Pero haremos un vídeo sobre el apego porque también es un tema que me flipa. Una vez has decidido reconocer todos tus diferentes yoes, sin identificarte con ellos, ojo, esto no es rechazarlos, ¿eh? Si tú tienes una versión de ti, se ha creado, voy a decir mi nombre, ¿no? Se ha creado un Hugo que sufrió mucho, que le han hecho sufrir mucho y se ha creado un Hugo que tiene miedo o que no confía porque en aquel momento le hicieron daño, porque de pequeño le pasó esto, porque tuvo esta infancia. No es rechazarlo. Primero hay que abrazarlo, primero hay que quererlo, primero hay que perdonarlo. Yo recuerdo cuando estaba muy mal, que, pues esto es algo, yo soy muy matemático y muy lógico, ¿no? Pero en esa época probaba de todo y probé lo de mirarte al espejo y decirte que te quiero, decirte te quiero al espejo. Wow, me sentía súper loco, friki, ridículo, me sentía fatal. Pero tío, es que lo estaba pasando muy mal y hubo un momento que me acuerdo que me miré al espejo, creo que estaba llorando, y me dije, vale, no te quiero, pero no te voy a abandonar. Recuerdo ese punto de inflexión. No te voy a abandonar. Y siento que estaba hablando desde mi esencia al niño interior que está dentro.
a ese Hugo en esencia, a ese Hugo puro, ese Hugo que está detrás de todas las capas de ego, ese Hugo al cual yo no le he estado prestando atención durante más de 30 años. Porque, como hablé en el primer vídeo, tenía mis distracciones y mis validaciones. Y entonces empecé a reconocer a todas mis versiones. Y cada vez que aparecían era como, ah, mira, este es el Hugo que necesita validación. Y lo podía expresar, no pasa nada. Era como, al principio, no lo controlas, pero como ya no te identificas, es como... Uy, esto lo estoy diciendo porque necesito validación, tal. O, ah, esto lo he juzgado. O aquí... Ah, mira, aquí me estoy sintiendo superior, pero ya no es me estoy sintiendo superior. Ah, mira, el Hugo que se siente superior ha aparecido. El Hugo que quiere ser perfecto ha aparecido. El Hugo que se siente insuficiente ha aparecido. El Hugo que quiere dar lecciones ha aparecido. ¿Quién eres tú? Si no eres ninguno de estas versiones, ¿quién eres tú? Precisamente el que puede observarlos en tercera persona. Esto es un poco más, ¿vale? Pero sí que funciona así. ¿Quién eres tú? Tú eres el que observa. Tú eres el que es capaz de ver en tercera persona a todas tus versiones, que puede amarlos, que puede entenderlos, que puede decidir no alimentarlos. Aparece el Hugo que necesita una respuesta a una pregunta en concreto para conseguir calma. Ah, vale, es por esto. Ah, no haces la pregunta, no alimentas esa versión de ti. Aparece el Hugo que quiere dar lecciones, no das lecciones, no la das, no alimentas esa versión de ti. Aparece el que necesita reafirmación femenina o reafirmación masculina, no la buscas, no vas a por esa gratificación instantánea, no alimentas esa versión de ti. Porque todas esas versiones, si controlan tu vida constantemente, te están destruyendo. Están ahí para recibir, nada más, no pueden dar nada. Y si no puedes dar nada, no puedes ser feliz, porque lo hablamos en el primer vídeo. Si tu felicidad viene desde fuera, no puedes ser feliz. La parte incómoda de todo esto, pues que para identificar, reconocer todas esas versiones de ti, toca abrazar el silencio, sostener esa incomodidad, pararte a observar la mente, meditar, porque con tantas distracciones es imposible. Es imposible. O sea, tu nivel de atención no va a ser suficiente para conseguir desidentificarte de todas esas autoimágenes mentales que has creado durante tantos años. Tienes que mirar mucho hacia adentro y tienes que conectar con ese ser puro que eres. Esto a mí me ocurrió una vez. No estoy hablando de libros ni hablo de cosas raras. Hablo de que a mí me ocurrió una vez. Y repito, full lógico, cuadriculado, matemático, una forma de ver la vida muy, muy lógica. Y yo pude una noche sentir algo en el pecho y sentí que era un mini Hugo, era un niño. Era diciendo, ¡hey! Que estoy aquí. Qué guapo, mira, me emocionó, qué guapo estuvo. Me acuerdo que dije, hola, bro. Es fumada, ya lo sé, pero es que es parte del proceso de introspección, es parte del proceso de conocerte a ti mismo, es parte del proceso de crear bienestar y de desidentificarte con todos esos egos que te están bloqueando tu vida, no te dejan ver la realidad. Esa primera conexión que tuve solo ocurrió una vez, no ha vuelto a ocurrir, pero ahora siempre está ahí. Y si algún ego mío genera ansiedad en mi cuerpo, identifico qué ego es, puedo identificar qué ego es. Y sé que no tiene nada que ver con lo que está pidiendo de fuera, tiene que ver con su herida. Entonces no caes. Hay veces que sí. Hay veces que tienes un mal día y tu ego te domina, por supuesto que sí. Eso ocurre. No somos perfectos, somos humanos, no somos aquí Buda iluminados. Pero no pasa nada. Lo importante es que seas consciente. Te ha ocurrido, te está ocurriendo, no puedes controlarlo. El ego victimista está pudiendo y te estás convirtiendo en toda una víctima de tu historia ahora mismo y necesitas culpar y necesitas cagarte en todo y necesitas decir que es que mira eso es lo que me hizo y mira el otro lo que me hizo. ¿Vale? Sí. O necesitas alimentar ese ego que busca validación y en un momento dado sabes que no está bien hablar de lo que has conseguido, pero al final te dejas llevar y hablas del dinero que ganas, o hablas de los campeonatos que has ganado, o hablas de lo que has conseguido, de las conquistas que has obtenido. Bueno, mientras seas consciente de que estás alimentando a esas diferentes versiones tuyas y poco a poco vayas controlándolo, está bien. Cuando no te identificas con todas tus versiones, puedes actuar ante la vida. El ego reacciona, el ego no actúa. Reacciona.
Y según la versión de ti que esté en ese momento a mandos de tu cabeza, conduciendo, reaccionarás de un modo u otro. Si es tu ego victimista, reaccionarás desde el victimismo. Si es el ego que le gusta dar lecciones, reaccionarás desde ahí. Si es el ego que necesita validación, reaccionarás desde ahí. Y así muchísimas. O sea, yo estoy siempre diciendo más o menos las mismas porque son las que más conozco. Pero no actúas, no puedes responder. La palabra responsabilidad es habilidad para responder. El ego no es responsable, no puede serlo. Tú, para ser realmente responsable y tener habilidad para responder ante la vida de manera consciente, debes hacerlo desde el ser, no puedes hacerlo desde el ego. Si quieres sentir que estás tomando las riendas de tu vida de una manera bastante más sana y bastante más real, necesitas desidentificarte de todas tus versiones, porque desde ahí no hay respuesta, solo hay reacción para conseguir algo o para liberarse de algo. Estás sintiendo culpa, vas a reaccionar desde ahí. El ego que se siente culpable, ¡buah! Ese sí que tiene tela, porque el ego que se siente culpable va a buscar situaciones de vida para sentirse culpable. Y si no las hay, se las va a inventar. Y si ya llega un momento que tampoco se las puede inventar, las va a generar. Va a generar situaciones autodestructivas para sentirse culpable. Y esto es una puñetera locura, ¿verdad? Es como, ¿de verdad va a generar una situación mi cabeza y me va a hacer actuar de una determinada manera para que yo sea culpable de algo, del sufrimiento de una persona, del sufrimiento de un ser vivo, de las consecuencias de algo? Sí, sí ocurre. A lo largo de mi vida, tras mucha introspección, he conocido a muchos Hugos y sigo conociendo. Y es muy bonito. Cuando aprendes a observarlo desde fuera y ves cómo tus diferentes versiones tratan, porque es así, tratan de tomar el control, hay veces que hasta te ríes. Como, mira, ¿en serio? Cuando estás relacionándote con alguien, en una conversación, en una relación de pareja, de familia, de trabajo, lo que sea, si te relacionas desde el ego, no vas a verle a él o a ella, da igual. Vas a ver su ego, pero no lo vas a identificar como un ego, te lo vas a creer. Tu autoimagen directamente va a creerse la autoimagen que ha creado la otra persona. O vas a recibir cierta información para que tu mente cree una imagen de esa persona, que te convenga. Si es alguien que a tu mente le conviene que te caiga mal, tu mente se va a agarrar a cualquier excusa, cualquier detalle, para que esa persona te caiga mal. Si es alguien que te gusta y encima estás en una etapa en la que vienes desde la carencia y necesitas pareja porque todavía no sabes estar solo o sola, al mínimo atisbo de atractivo, al mínimo atisbo de que tiene algo que a ti te gusta, vas a crear una imagen del chico perfecto o la chica perfecta. No es real. Cuando tú has aprendido a no identificarte con tus versiones, puedes ver y escuchar a las otras personas cómo se están expresando a través de una versión o de otra. Puedes escuchar a alguien e identificar que se está comunicando a través de un ego victimista. No le vas a juzgar de que se está haciendo la víctima, porque vas a entender, vas a ver que esa persona no es eso. Vas a ver más allá del ego. Cuando tú has visto más allá de tus máscaras, adquieres como una habilidad o un superpoder o la capacidad de ver a través de las máscaras de las otras personas. Ya no reaccionas. Si una persona te habla mal, no vas a reaccionar a su malestar. Vas a ver el sufrimiento, vas a ver que se está relacionando a través de un ego violento que necesita eso para protegerse, para no sufrir, para tapar cualquier cosa. Lo vas a ver, no te lo vas a tomar a lo personal, vas a sentir compasión. Y la compasión no es pena, la compasión es comprender y amor. Vas a comprender y vas a poder amar. Puede ser que haya una relación en la que tu ego se ve muy dolido y muy afectado. Y vas a reaccionar y la compasión, por muy consciente que seas, va a haber momentos que esté en conflicto con el ego y no vas a ser capaz de sentir compasión y vas a sentir odio, vas a sentir ira, vas a sentir victimismo. Sí, claro que va a ocurrir. Hay veces que va a ser complicado, sí. Pero la mayoría de veces vas a poder relacionarte desde otro lugar, desde un lugar que ve más allá. Y sabe que ese sufrimiento no es esa persona. Si una persona te habla mal, es que en ese momento no es feliz. Entonces puedes ver su infelicidad y puedes ver que su niño interno está sufriendo.
Si ves que alguien empieza a alardear de lo que tiene, no sientas que es prepotente, que es... No sé, tú puedes sentir lo que quieras, pero entiende esto. No te quedes solo con esa sensación de que prepotente, que necesidad de fardar. No, ve más allá. El ver más allá significa necesita validación, se siente insuficiente, se identifica con lo que consigue y para hacerlo real necesita compartirlo. Y no lo juzgas, lo entiendes. Entiendes porque seguramente que tú has estado ahí en algún momento. Y si no, ahí en otra situación similar. Cuando no te relacionas desde el ego, la vida cambia por completo. Porque al final los egos son capas a través de las cuales se filtra la vida, ¿verdad? Como son capas egoístas que tienen miedo, el mundo es de una manera determinada. El mundo va de fuera hacia adentro. Cuando ves el mundo sin esas capas pasan a estar como aquí detrás. Te acompañan, ¿eh? Es lo que digo. Están aquí todo el tiempo, ¿vale? Te acompañan todo el tiempo. Pero ves el mundo de otra manera. Literalmente cambia el mundo. El tuyo, por lo menos, que al final es el que importa. Cada uno, al vivir la vida a través de nuestros egos, cada uno vive un mundo totalmente diferente. A ti lo que te interesa es cambiar tu mundo. Y a raíz de cambiar tu mundo, vas a ver que es maravilloso, que el mundo es una maravilla. Y vas a poder aportar a los demás, vas a poder ser alguien que suma, que como dije en el primer vídeo, es lo más importante. Y volviendo al principio de lo que hablábamos, del instinto de supervivencia, ese primer ego. El ego es miedoso, tiene miedo a la muerte, ese es el primero. Sí, el instinto es una cosa, el instinto es algo que nace del interior y bien observado es una guía, es una antorcha en una cueva oscura. El instinto es muy valioso, ya hablaremos de él. Yo no puedo decir que haya trascendido los egos ni nada, de momento los he reconocido y sigo reconociéndolos. Y a veces me identifico con ellos y muchas otras veces no. Ese es el punto en el que yo estoy, ¿vale? Yo no estoy iluminado, ni soy Buda, ni nada. Pero sí he podido sentir momentos de cero ego, de no hay un yo, de estar conectado con algo superior. Pero bueno, esto ya es más esotérico, ya hablaremos. Hola, gordito. Vamos a despedir el vídeo. Y pierdes el miedo a la muerte. Yo sí siento que mi miedo a la muerte ha bajado. No me quiero morir, ¿sabes? Pero ha bajado. Mucho, además. He aceptado que forma parte de la vida, que no hay vida sin muerte y que la muerte no es el final, como que hay algo dentro de nosotros que es la consciencia, que es esa esencia, que eso es eterno. Y ya hablaremos de esto porque hay estudios médicos sobre eso. Hablaremos sobre las experiencias cercanas a la muerte y estas experiencias de salir del cuerpo y tal, y qué es la consciencia suprema, todo ese rollo. Hablaremos, me parece muy interesante también. Pero por hoy está bien. Te animo a que de vez en cuando observes a esas diferentes versiones de ti. Si necesitas ayuda para darles luz, búscala. Recuerda que no se convierta esa explicación de tus versiones en una herramienta para justificarlos y reforzarlos. No, que sea una herramienta que te permite verlos, que te permita verlos, que te permita perdonarlos, aceptarlos, amarlos y que pasen de estar aquí a estar aquí, como un grupo de amigos, de amigas que están contigo siempre y que de vez en cuando quieren meter baza. ¿Vale? Nos vemos en la otra orilla.